Modelos internacionales, fortunas millonarias, extraterrestres, profecías apocalípticas y una secta obsesionada con la belleza. Durante décadas, Frederick von Mierers convenció a sus seguidores de que eran una élite espiritual destinada a sobrevivir al fin del mundo. Hoy os traigo la historia de cómo uno de los gurús más extraños del New Age consiguió que personas aparentemente exitosas entregaran todo su dinero, sus relaciones y en muchos casos su propia identidad a una secta que acabó diluyéndose, igual que acabó diluyéndose el dinero de todos ellos. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Eternal Values, una secta que ahora mismo está muy de moda, así que ya sabes, si quieres saber más, sé bienvenido. Nuestro caso comienza en el verano de 1978 cuando Hoyt Richards tiene 16 años. Aquel verano parecía un verano más, como todos los veranos que la familia procedente de Filadelfia había ido a la playa de Nantucket. Hoyt Richards tenía 5 hermanos, era un buen estudiante y una personalidad que nadie jamás en la vida habría señalado como problemática. Pasaba los días como tantos adolescentes de fiesta en fiesta por las noches, mientras que durante el día pasaba el tiempo en la playa. Sin embargo, aquel verano pasó algo extraordinario que marcaría el resto de su vida. Una tarde estaba sentado en la arena de la playa cuando un desconocido decidió colocar su toalla justo a su lado. A primera vista era difícil no fijarse en él. Era un hombre de poco más de 30 años, doblaba la edad de Hoyt, era delgado, atractivo, lucía una piel bronceada perfecta, vamos, estaba achicharrado por el sol, diría yo, pero bueno, y parecía tener una colección interminable de ropa de moda. Hablaba con un acento bastante irreconocible, pero Hoyt pensó que era un acento europeo y transmitía esa clase de confianza que hace que la gente escuche incluso antes de que haya dicho absolutamente nada. Se presentó como Frederick von Mierers. La conversación empezó de manera casual, pero pronto derivó hacia asuntos un poquito peculiares. Von Mierers hablaba con absoluta seguridad sobre filosofía oriental, astrología, religiones antiguas y lo que él describía como la arquitectura oculta del universo. Lo hacía sin vacilar, con el tono de alguien que no está compartiendo opiniones, sino revelando verdades incuestionables. Pero lo más importante para Hoyt es que este hombre organizaba fiestas casi todas las noches y que le invitaba a ellas. Lo cierto es que Hoyt ya había oído hablar de él. Un amigo le había mencionado a aquel personaje llegado desde Nueva York que parecía vivir obsesionado con la astrología y las antiguas tradiciones espirituales. Y mientras hablaban, Von Mieres pronunció una frase que en aquel momento seguramente le sonó como un simple cumplido. Tú eres muy inteligente, así que entenderás esto. Esta es una de las herramientas más antiguas que suelen utilizar las sectas, porque no apelan a una creencia ni a una identidad. No. Apelan a que si no lo entiendes, eres tonto. Con lo cual, la gente suele tender a entenderlo antes de considerarse tonto. Y lo peor de todo es que en aquel momento Hoyt era una persona manipulable porque tenía solo 16 años. Y a partir de ese momento, Frederick von Mierers marcó los siguientes 21 años de la vida de este hombre. Hoyt no podía imaginar primero que él iba a ganar millones de dólares y después que iba a acabar entregándoselos a este hombre. Tampoco podía prever que sus relaciones personales, sus vínculos familiares e incluso su propia identidad quedarían completamente subordinados a una organización que giraba alrededor de una creencia extraordinaria. Que su líder había sido enviado a la Tierra desde Arcturus, una estrella gigantesca, con la misión de salvar a la humanidad de una apocalipsis inminente. Un apocalipsis que, por supuesto, nunca llegó. Esta es la historia de Eternal Values, la organización que montó este individuo. Es la historia del mundo que permitió que un movimiento así pudiera prosperar y también es la historia que la serie documental de HBO ha dejado de contar. Pero antes de adentrarnos en esta historia, creo que es imprescindible comprender quién era en realidad Frederick von Mierers y por qué resulta imposible entender la teología que desarrolló más tarde sin conocer antes a la persona que la creó. Frederick von Mierers nació el 25 de diciembre de 1946 y estoy segura que a ninguno se os ha escapado que nació el mismo día que Jesucristo.
Sin embargo, este hombre no llegó al mundo ni con el nombre de Jesucristo ni con el de Friedrich von Mierers. Nació como Freddy Mierers, un nombre bastante más común y corriente que el personaje que acabaría construyendo poco tiempo después. Tampoco nació rodeado de riqueza ni de glamour. Su infancia transcurrió en un hogar roto de clase trabajadora. Su madre, Dorothy Carroll, era una mujer judía y soltera, y su padre regentaba un negocio de tintorería. Freddy pasó buena parte de su niñez viviendo con una tía y comprendió desde muy joven que era homosexual. Y claro, aquello ocurrió en una época y en un entorno social que no se caracterizaba precisamente por la tolerancia. Lo más llamativo es que esa versión auténtica de sí mismo sería precisamente la que intentaría borrar durante el resto de su vida. Con el paso de los años, Freddie Mierers fue desapareciendo para dejar paso a una identidad completamente nueva. El cambio, por supuesto, comenzó con el nombre. Frederick sonaba más refinado que Freddy, y el añadido del aristocrático Von aportaba exactamente el matiz que estaba buscando: elegancia, sofisticación y un aire europeo que resultaba mucho más atractivo para el personaje que estaba interpretando. Cuando terminó convirtiéndose en líder espiritual y figura habitual de la alta sociedad de Manhattan, ya no quedaba ni rastro de sus verdaderos orígenes. Y en su lugar apareció una biografía, bueno, ¿dónde va a parar? Mucho, mucho más interesante. Von Mierers contaba que sus padres habían muerto en un accidente de tráfico cuando él era apenas un niño. Aseguraba que había sido criado por sus abuelos hasta los 16 años y que, llegado ese momento, un mecenas artístico llamado Elcres Williams lo había acogido y le había dado el nombre de Frederick Von. La historia transmitía refinamiento, cultura y una cierta sensación de linaje europeo. En definitiva, proyectaba exactamente la imagen que él quería que los demás vieran. Durante la década de los años 60 tuvo una breve carrera como modelo, y en aquel periodo consiguió algo que para alguien con sus antecedentes resultaba verdaderamente extraordinario. Logró entrar en el Social Register, que en realidad es una publicación que funcionaba como un directorio de las familias más influyentes, poderosas y privilegiadas de Estados Unidos. Formar parte de aquel registro equivalía a poseer una de las credenciales sociales más prestigiosas del país. Lo logró mediante una combinación de encanto personal, habilidad para moverse en determinados ambientes sociales, mentiras, por supuesto, y una cuidadosa construcción de una identidad que en gran medida era ficticia. Y una vez dentro, el Social Register cumplió exactamente la función que él necesitaba. Se convirtió en la prueba visible de que la persona que había inventado realmente existía. Así que, con esa legitimidad social recién adquirida, comenzó a consolidarse como astrólogo. Poco a poco fue reuniendo una clientela formada por profesionales adinerados, miembros de la alta sociedad neoyorquina y personas con importantes recursos económicos. Su perfil público siguió creciendo gracias a un programa en una cadena local de televisión por cable y a un espacio radiofónico propio. Todo ello contribuyó a convertirlo en una figura cada vez más conocida dentro de determinados círculos espirituales y esotéricos de Nueva York. Pero a principios de los años 80 dio el paso que transformó por completo su actividad. Hasta entonces había sido esencialmente un astrólogo chupi con una clientela exclusiva que ganaba una pasta y que tenía una cierta notoriedad local. Pero en ese momento estaba aspirando a convertirse en otra cosa. Con absoluta convicción comenzó a afirmar públicamente que era un extraterrestre. Sí, como lo oís. Concretamente, un Walking procedente de Arturus, una gigante roja y una de las estrellas más brillantes visibles desde la Tierra. Dentro de la cosmología del New Age, un Walking es una entidad cuya conciencia extraterrestre reemplaza a la conciencia original del ser humano, ocupando su cuerpo y sustituyendo a su alma por otra más evolucionada. Según esta explicación, el Freddy Meyers original ya no existía, lo que permanecía era un ser procedente de Arturus que poseía conocimientos sobre vidas pasadas, comprendía la arquitectura secreta del universo y tenía la capacidad de anticipar el futuro de la humanidad. Y lo que veía venir, según le decía a sus seguidores, era profundamente alarmante. Los polos magnéticos de la Tierra se estaban desplazando. Según él, lo que iba a ocurrir era una inversión de los polos de la Tierra que provocaría el colapso de la civilización tal y como hoy la conocemos. Una cosa de lo más razonable, por supuesto. Y esto iba a ocurrir concretamente en el año 1999. Y mientras esta fecha se acercaba, von Mieres enseñaba que solo quienes se preparan adecuadamente, evolucionan espiritualmente y consiguen alinearse con las frecuencias correctas, pues tendrían alguna posibilidad de sobrevivir. Esos elegidos serían rescatados por un ovni
cuando llegara el momento. Y a todo este sistema de creencias le dio el nombre de Eternal Values. ¿Cómo te quedas? Pues igual me quedé yo. Pero lo cierto es que en muchos aspectos esta organización era sorprendentemente sofisticada. Y al mismo tiempo la afirmación de que el líder era un extraterrestre le otorgaba una forma de autoridad prácticamente imposible de refutar. Porque ¿cómo vas a discutirle a este hombre que sea un extraterrestre? Si ya te lo habías creído una vez, ya cualquier cosa. Lo que distinguía a Eternal Values del resto de sectas era el papel central que en esta secta se otorgaba a la belleza. Von Mieres decía que la belleza física era la prueba de la evolución espiritual. Según von Mieres, las personas bellas eran bellas porque sus almas estaban mucho más evolucionadas que las almas ordinarias. A lo largo de múltiples vidas habían acumulado méritos espirituales que les habían permitido merecer los cuerpos que habitaban en el presente. Su atractivo físico no era una coincidencia ni una simple cuestión genética, era una credencial espiritual. Y precisamente porque era una credencial espiritual debía mantenerse. De esa premisa surgían toda una serie de exigencias y normas en la vida que imponía Eternal Values a sus seguidores. Y no eran tonterías, ¿eh? Los miembros seguían dietas vegetarianas estrictas, tomaban el sol con frecuencia porque un cuerpo bronceado y saludable era considerado una señal de alineación espiritual y además practicaban el celibato bajo la premisa de que la energía sexual, correctamente conservada, alimentaba el desarrollo interior. Y por supuesto, cortaban prácticamente todos los vínculos con sus familias y con cualquier persona ajena al grupo. No vaya a ser que les llevaran la contraria. En la práctica, aquello significaba abandonar la vida anterior para integrarse por completo en la comunidad de Von Meyers. Muchos acababan viviendo juntos en el apartamento que el líder tenía en Manhattan, dormían sobre futones o sobre esterillas y participaban en largas sesiones espirituales que se prolongaban hasta el amanecer. Yo no sé, estos líderes de sectas que tienen la manía de hablar y hablar durante horas y no dejar dormir a nadie, de verdad, ¿eh? Qué turra, qué gente más pesada. Una de las prácticas más brutales del grupo eran las llamadas slamming sessions. Durante estas sesiones, Von Mieres y el resto de los miembros dirigían una lluvia constante de abusos verbales contra una persona concreta. Gritaban, insultaban y atacaban sistemáticamente todos los aspectos imaginables de su vida, su personalidad, su aspecto físico, su valor como ser humano e incluso su supuesto nivel de evolución espiritual. La justificación oficial era que aquel proceso servía para destruir el ego y eliminar el falso yo. A cualquiera que conozca un poquito cómo funcionan las sectas, estoy convencida de que le va a parecer control coercitivo con un propósito bastante más práctico: acabar con la identidad individual para sustituirla por la identidad colectiva y hacerlos completamente dependientes del grupo. Porque cuando una persona pasa meses, años en un entorno donde su valor, su autoestima y hasta lo que ellos son depende de la aprobación de otros, pues abandonar el entorno, por supuesto, que deja de ser una simple decisión. Significa quedarse prácticamente sin identidad. Y en Eternal Values, además, había una cosa aún más grave, y es que el grupo no solo determinaba quién eras, también determinaba si eras guapo o no lo eras. Y eso tenía un peso enorme dentro de una organización donde la belleza se consideraba una prueba de la superioridad espiritual. Una superioridad espiritual que te iba a llevar a sobrevivir al apocalipsis y a poder subir al ovni. Entended que es que no era solo ser guapo por serlo, ¿no? Y salir del grupo además significaba correr el riesgo de convertirse nuevamente en una persona ordinaria o en alguien feo. Y mientras esta maquinaria espiritual estaba en pleno funcionamiento, Von Mieres desarrollaba paralelamente una empresa financiera de bastante éxito. O dicho de otra manera, una estafa considerable. Ofrecía consultas astrológicas y psíquicas individuales por $350 la sesión, que es una pasta. Según la calculadora de inflación, unos $1.500 a día de hoy. Y este hombre durante 90 minutos realizaba lo que él denominaba como análisis de carácter. Utilizando cartas astrales, examinaba meticulosamente las inseguridades más profundas de cada cliente. Identificaba miedos, complejos y puntos vulnerables con una precisión que muchos consideraban asombrosa. Todo una patraña, pero bueno. Quienes pasaban por ella salían con la sensación de haber sido completamente expuestos, pero también profundamente comprendidos.
Y una vez finalizada la lectura, llegaba la verdadera venta. Von Mieres explicaba que el cliente sufría desequilibrios electromagnéticos en su cuerpo energético y que determinados minerales podían corregirlos. Estos determinados minerales o piedras preciosas eran zafiros, topacios, diamantes, rubíes, todos presentados como herramientas terapéuticas capaces de restaurar la armonía espiritual. Naturalmente, él mismo se encargaba de venderlas y, por supuesto, lo hacía a precios muy, muy superiores a su valor real. La modelo Jackie Adams contó años después, en una denuncia que puso, que le había entregado a Friedrich von Miers unos $100.000 en aquellas piedras, que a día de hoy equivaldrían a más de $600.000. Madre mía, lo carísima que es la espiritualidad. Y el negocio dio un salto gigantesco en el año 1985 porque Ruth Montgomery, una antigua periodista de Washington que se había reinventado como medium y como autora del New Age, publicó un libro superventas llamado Aliens entre nosotros, en cuyas páginas aparecía Friedrich von Miers presentado como un auténtico extraterrestre walking. A partir de ese momento, la filosofía de von Miers creció de manera exponencial, también el número de acólitos y, por supuesto, sus ingresos. Porque Montgomery no era una autora marginal, había sido corresponsal en Washington y una periodista acreditada durante décadas. Y dentro de determinados círculos, su opinión tenía muchísimo peso. De repente, lo que había sido una práctica marginal espiritual pasó a tener notoriedad nacional. Miles de personas se pusieron en contacto con él para solicitar consultas y cientos terminaron entrando en el negocio de las piedras preciosas. Así que la organización se constituyó formalmente bajo un nombre tan oportuno como sutil: Ultimate Fitness Opportunities, cuyas siglas forman la palabra UFO. Y por supuesto no era una coincidencia. A través de UFO vendían libros, vídeos, cintas de audio, suplementos, equipamiento para ejercicio físico y, por supuesto, recomendaciones personalizadas de gemas. Era un entramado comercial con múltiples patas que yo creo que ahora mismo no va a sorprender a nadie, porque esto de vender bienestar, coaching, cintas de vídeo, automotivación, etcétera, etcétera, es una cosa que está a la orden del día. Sin embargo, incluso los sistemas más cerrados terminan enfrentándose en algún momento a la realidad. El principio del fin llegó por una vía bastante menos espectacular que los ovnis o las profecías cósmicas: una investigación por fraude. Las autoridades de Manhattan comenzaron a interesarse por el negocio de las piedras preciosas y Jackie Adams, esta a la que le habían sacado $100.000, decidió colaborar con la fiscalía. Poco a poco las denuncias empezaron a acumularse y el entramado financiero construido alrededor de las supuestas propiedades curativas de los minerales comenzó a llamar la atención de los investigadores. Pero Friedrich von Miers nunca llegó a sentarse en el banquillo. Murió antes de que pudiera presentarse una acusación formal. Von Miers murió a principios de 1990 cuando solo tenía 43 años y falleció como consecuencia de complicaciones relacionadas con el SIDA. La noticia tiene una ironía tan evidente que resulta completamente imposible ignorarla. Durante años había presentado el celibato como una exigencia espiritual, había sometido a sus seguidores a humillaciones públicas, había asociado la abstinencia sexual con la evolución moral y había construido buena parte de su autoridad sobre esa supuesta superioridad espiritual. Sin embargo, según los testimonios posteriores de antiguos miembros, durante todo ese tiempo él mantuvo relaciones sexuales pagadas con trabajadores cariñosos y evidentemente fue a través de esos contactos como contrajo el SIDA. Y la contradicción se vuelve aún más perturbadora porque, según relataron diversos exmiembros, el mismo hombre que exigía celibato a sus seguidores acabaría presionando a algunos de ellos para mantener relaciones con él. Es alucinante cómo las normas de estas organizaciones tan estrictas para unos son tan laxas siempre para los líderes. Es alucinante, de verdad. Es que no hay uno que se salve, ¿eh? Cuando murió, además, dejó tras de sí otro problema bastante importante y es que no existía ningún plan de sucesión. Eternal Values había sido construida alrededor de una sola figura, que era él, y nadie había preparado un escenario en el que él no estuviera. Y como ocurre con frecuencia en movimientos extremadamente personalistas, la organización comenzó a fragmentarse prácticamente de inmediato. En el momento de la muerte de Friedrich von Miers,
La principal fuente de ingresos de Eternal Values eran, por supuesto, las donaciones de sus seguidores, que no eran muchos, pero sí eran muy fieles. Además, entregaban todo lo que tenía a la organización. Y la persona que aportaba más del 90% de esos ingresos era Hoyt Richards. Hoyt Richards llevaba más de 10 años dentro de la organización y se había convertido en uno de los 2 o 3 supermodelos masculinos más cotizados de la época. Ganaba un pastizal por cada sesión, increíble. Llegó a ganar millones de dólares y todos se los entregó a Friedrich von Mierers. Cuando Friedrich von Mierers murió, hubo gente que intentó hacerse con el poder. Uno de ellos fue Fritz Dickemann, un ejecutivo de televisión que también pertenecía al grupo. Hoyt estaba completamente en contra de que este hombre se pusiera al frente de la organización. Y claro, como todos los ingresos de la organización procedían de Hoyt, pues este Dickemann acabó fracasando en su intento de hacerse el líder. Le encerraron en su propio apartamento y le obligaron a renunciar al liderazgo. Aquí podría parecer que estamos ante la liberación del grupo, pero ocurrió exactamente lo contrario. Sin Von Mieres, Eternal Values no se volvió más racional ni más abierto, sino más cerrado, más desconfiado y mucho más aislado. Los miembros se refugiaron aún más en su propia mitología y acabaron trasladándose al complejo que poseían en Carolina del Norte, donde continuaron preparándose para el apocalipsis anunciado para 1999. Allí almacenaban armas, suministros y todo lo que consideraban necesario para sobrevivir al supuesto fin del mundo. Mientras tanto, fuera de aquella burbuja, la periodista Mary Brenner publicó en Vanity Fair un reportaje devastador. El artículo apareció en el año 1990 y en él se detallaba el fraude de las piedras preciosas, describía la explotación económica de los seguidores e incluía testimonios de Jackie Adams y de otros antiguos miembros. Y además identificaba sin rodeos a Eternal Values como una secta. Sin embargo, el reportaje produjo un efecto muy distinto al que muchos habrían esperado. No provocó una crisis interna ni llevó a los miembros a cuestionar sus creencias. De hecho, reforzó su aislamiento. Esto es una cosa muy habitual en las sectas. Cuando se sienten atacados desde el exterior, rara vez interpretan las críticas como una advertencia. Lo habitual es que lo interpreten como una confirmación de sus propias creencias. Desde esa perspectiva, el artículo de Vanity Fair no demostraba que Von Mieres hubiera sido un estafador. Demostraba precisamente que el sistema estaba intentando silenciar una verdad incómoda. Y lejos de debilitar al grupo, aquella exposición pública aceleró su retirada del mundo exterior. Y así fueron pasando los años hasta que llegamos al año del apocalipsis, el famoso 1999. El problema de las profecías es que tarde o temprano llega la fecha. Durante años, Friedrich von Mierers había anunciado que el cambio de milenio traería consigo un cataclismo global asociado a la inversión de los polos magnéticos terrestres. Toda la vida del grupo había sido organizada alrededor de esa certeza. Se habían comprado terrenos, acumulado armas, bueno, habían organizado su vida para esto, pero por supuesto, ni hubo inversión de polos, ni aparecieron los ovnis, ni empezó el apocalipsis, ni absolutamente nada. Y durante toda esta década, Hoyt Richards había seguido viajando regularmente a ciudades como París y Londres por motivos profesionales. Vivía a caballo entre el complejo de Carolina del Norte y el mundo de la moda internacional. Y precisamente esos viajes comenzaron a mostrarle algo que cada vez le resultaba más difícil de ignorar: la ausencia absoluta de cualquier señal de catástrofe. El mundo seguía funcionando con total normalidad y, por supuesto, la profecía ni se estaba cumpliendo ni se iba a cumplir. Sin embargo, dentro del grupo la respuesta fue bastante previsible. En lugar de admitir el error, los dirigentes insistieron en que el calendario simplemente necesitaba ajustarse. El problema no era la profecía, sino la interpretación de las fechas. Y mientras intentaban explicar el fracaso del apocalipsis, las exigencias hacia Richards seguían aumentando. Resulta increíble que este hombre que les mantenía a todos fuera tan machacado, pero bueno. Le ordenaron que rompiera con una mujer llamada Donna, que fue su novia durante un tiempo. Le ordenaron que se afeitara la cabeza, que también hace falta ser idiota, porque si este hombre gana dinero trabajando como modelo, afeitarse la cabeza no es muy buena idea, pero bueno. Evidentemente, una vez que le ordenaron afeitarse la cabeza, le dijeron que abandonara la carrera como modelo. Y por separado, ninguna de estas exigencias habría conseguido quebrar
a Hoyt Richards, pero juntas terminaron provocando algo que ni los años de manipulación psicológica ni las pérdidas económicas habían conseguido. Se quebró completamente. Así fue como la noche del 3 de julio de 1999 abandonó el complejo de Carolina del Norte. Salió haciendo el menor ruido posible, atravesó la propiedad evitando a los perros pastores alemanes que vigilaban el perímetro y dejó atrás el lugar en el que había pasado gran parte de su vida adulta. Richard se dirigió a California prácticamente sin un duro, con la cabeza afeitada y emocionalmente hecho un guiñapo. Un amigo modelo que se llama Fabio lo acogió en su casa. Le proporcionó una habitación, le acompañaba al gimnasio y sobre todo evitó presionarle para que explicara inmediatamente todo lo que había ocurrido. Richard explicó que pasó aproximadamente un año hasta que logró recuperarse. Su amigo Fabio describió aquella etapa diciendo que simplemente esperó a que su amigo estuviera preparado para hablar. Los especialistas consideran que este detalle fue fundamental porque muchas personas que abandonan estas sectas terminan regresando porque no son capaces de afrontar las preguntas como ¿cómo pudiste creer esto? ¿Por qué te quedaste allí tanto tiempo? ¿Cómo no te diste cuenta? Y su amigo Fabio evitó todo eso. Y cuando se sintió lo suficientemente fuerte, en el año 2002 decidió pasar a la ofensiva. 3 años después de su huida presentó una demanda civil contra los responsables que seguían controlando Eternal Values. Para entonces, la organización seguía existiendo y continuaba gestionando bienes y recursos acumulados durante años. Las fuentes que he encontrado no detallan la cantidad exacta que Richard reclamó ni el importe económico que obtuvo finalmente. Y tampoco hay una sentencia que permita reconstruir todos los términos del procedimiento. Lo que sí se sabe es que terminó en un acuerdo privado que obligó a liquidar los activos de Eternal Values. En la práctica, Richards consiguió lo que ni las investigaciones periodísticas ni las pesquisas de la Fiscalía de Manhattan habían logrado. Richards acabó con la organización. Y prácticamente 25 años después de aquello, pues Hoyt Richards es el protagonista del documental de HBO Traedme a los guapos, que ahora mismo está tan de moda. Un documental que os recomiendo que veáis, aunque como todos estos documentales a mí me saca de quicio porque dan vueltas eternas sobre el mismo tema, una y otra vez. Y a mí se me ha hecho un poquito largo, pero bueno, la verdad es que la historia es interesante. Me joroba mucho que se centren tanto en la historia de Hoyt Richards y no tanto en lo que supuso tanto para él como para todo el mundo que estuvo dentro de la secta, lo que les machacó, el dinero que llegó a estafar. Me da un poco de rabia porque realmente se centran mucho en Hoyt Richards y no en todo lo demás, pero bueno, es el enfoque que han querido darle. Por lo que sea, es eso lo que han querido hacer. Yo, desde luego, lo hubiera enfocado de otra manera, pero bueno, yo no soy responsable de HBO. Yo para esto hago vídeos para contar las cosas como a mí me apetece, así que bueno, aquí están. Y bueno, con este dato me despido del caso de hoy. Un caso muy poco conocido, aunque a mí me parece muy curioso. De verdad, lo conocí por el periódico, no por HBO. Lo conocí por una noticia que leí en el periódico y a raíz de eso empecé a investigar un poco más y la verdad es que es muy interesante. No os creáis que hay muchísima información sobre este caso. Lo más completo que vais a encontrar es el documental. Hay algunas cosas por ahí, el artículo de Vanity Fair, hay cosas, pero no os creáis que tantas. Así que bueno, si queréis profundizar sobre el tema, os recomiendo el documental. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Tinta Roja, donde subo vídeo todos los viernes y en este subo vídeo todos los martes. Así que hasta la semana que viene.